Hola Iglesia, muy buenas noches. Qué alegría poder tener el privilegio de transmitir a través de este medio y tener ocasión de volver a saludar a quienes hace ya algún tiempo no teníamos ocasión de hacerlo. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el tema un tema que Dios puso en mi corazón y que espero pueda ser de gran bendición para todos. Pero antes de hacerlo, quisiera invitarlos a que pudiéramos orar para disponer este tiempo en manos de Dios y que, así como en mi vida este tema ha sido de ministración, pueda hacerlo también para la vida de ustedes y todos aquellos que tengan ocasión de ver este mensaje. Así que te invito a que te puedas disponer ahí donde estás para que nuestro corazón y nuestra mente sean preparados a fin de ser ministrados por Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por darnos la oportunidad de estar en tu presencia. Gracias porque es una gran bendición poder separar este tiempo para que seas tú quien hable a nuestro corazón, a nuestro oído y a nuestra mente. Gracias porque, aun a pesar de las circunstancias, Señor, un medio como estos es usado por ti para administración de todo aquel que se dispone. Y aquí estamos, Señor, dispuestos para que tú puedas hablar a nuestro oído y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, Iglesia. Por cuenta de todo lo que durante el año anterior vivimos y lo que entendemos muy bien, todavía va a tardar algún tiempo más mientras volvemos a la normalidad. Se han dado muchas consecuencias y muchas, llamemos, resultados propios de lo que ha significado el confinamiento y todas estas medidas que por seguridad entendemos son necesarias respetar y cumplir. Una de esas consecuencias en particular es la que quisiera tomar hoy como referente para compartir con ustedes. Tiene que ver con la salud mental. La salud mental quizás fue un tema que en principio logró ser motivo de muchos cubrimientos y de muchas noticias y mensajes que se convirtieron en prioridad durante el año anterior. Pero hay que decir que con el pasar del tiempo quizás se ha subestimado parte de esas consecuencias en términos generales en todo el mundo. Y la salud mental debiera también ocuparnos a nosotros como creyentes porque la verdad no estamos exentos, aún a pesar de los principios y verdades que conocemos, no estamos exentos de sufrir consecuencias en nuestra salud mental. De manera que, por eso el tema de esta noche. La idea es que podamos compartir ciertos principios que nos ayuden a tomar las herramientas y los elementos suficientes que nos permitan abordar las consecuencias de lo que ha sido este confinamiento y lo que ha sido modificar nuestros comportamientos, no solo por el tiempo que ha transcurrido, sino por lo que incluso todavía reste por transcurrir. La idea es que podamos encontrar principios que nos ayuden a poder afrontar estas consecuencias que probablemente en el caso de algunos de ustedes ya se está viviendo y quizás con el mensaje de hoy ustedes lo puedan identificar. O otros claramente ya lo tienen identificado y esperamos que este mensaje también pueda ser de ministración para ustedes. Nosotros hemos aceptado muchos principios rectores en nuestra vida como creyentes y estoy seguro que muchos de ustedes han obedecido lo que hemos recibido y hemos compartido en la iglesia. Pero hay que decir que en relación a este tema es probable que algunos de esos principios no necesariamente estén siendo en práctica, no estén siendo llevados a la práctica. El pasado mes de octubre, la Organización Mundial de la Salud publicó un estudio donde hacía referencia a las consecuencias del COVID en los sistemas de salud que dan apoyo a la salud mental. Este estudio, un estudio bastante amplio, se desarrolló en 130 países del mundo. Esencialmente lo que planteaba era que los servicios de salud mental en el 95% de los países del mundo están esencialmente colapsados. Es decir, no tienen hoy una forma de poder responder a la demanda de solicitudes y de inconvenientes que viene presentando la población. El duelo, el aislamiento, la pérdida de ingresos, el miedo, están agravando los trastornos o están generando más bien trastornos de salud mental. Muchas personas han aumentado el consumo de alcohol, muchas personas han aumentado o han iniciado el consumo de drogas y hay crecientes problemas de insomnio,
ansiedad, estrés y depresión. Repito, esto fue un mensaje que al principio de toda esta pandemia resonó por mucho tiempo, pero refiero el estudio apenas de octubre porque es un estudio muy reciente y el impacto es muy grande en todo el mundo. Probablemente hay incluso algunas personas cercanas a ti o a mí que estén pasando por circunstancias como estas. De ahí la pertinencia de abordar este tema desde una perspectiva bíblica. Entonces, estos trastornos en particular, la idea es que pueden llegar a ser tan graves como incluso la enfermedad misma, porque si bien alguien no se viera afectado por el COVID, pero estuviera en un momento de depresión, hay que reconocer que la depresión puede llegar a tal punto en que la medicación sea necesaria, en la que las consecuencias de esta situación emocional terminen afectando físicamente el cuerpo, y desde ahí es donde quisiéramos que todos pudieran ver la importancia que tiene darle el debido entendimiento a estas situaciones. Entonces, antes de iniciar en particular con lo que mencioné como distintos trastornos, en particular nos vamos a concentrar en esta noche en 3 de ellos. El primero la depresión, el segundo el estrés y el tercero la ansiedad. Estos 3 trastornos tienen esencialmente unos fundamentos o unas evidencias bíblicas que nos gustaría poner en conocimiento de ustedes o recordarlo, porque muy seguramente ustedes cuando iniciemos el referenciamiento bíblico lo van a tener presente, pero quizás desde esta perspectiva no. Y la idea es que al abordar estos 3 trastornos, tengamos en cuenta en primera instancia una definición muy general que en el ámbito de la psicología o en la interpretación de algunos puede resultar muy conveniente antes de adentrarnos en los principios bíblicos. Algunos mencionan entonces que la depresión es entendida como exceso de pasado. Es decir, pensar demasiado en el pasado puede traer a la vida de algunas personas un estado de depresión. En ese mismo orden y en términos generales, el estrés puede ser reconocido como exceso de presente. El estar demasiado ocupado con pensamientos relacionados con asuntos del hoy, entonces puede llevarnos a algunos de nosotros a estar ansiosos y estar estresados, perdón. Y puedo dar fe de ello en la medida en que yo, aún dentro de mis 20 años como creyente, he experimentado momentos de estrés por circunstancias del presente, del hoy. Y en relación a la definición de ansiedad, encontramos que algunos se refieren a ella como un exceso de futuro. Ese exceso de futuro está relacionado cuando me ocupo demasiado en mis pensamientos por pensar en aquello que va a pasar en el 2022, quizás en el 2025, 2030, en fin. Entonces, muy rápidamente, para validar, depresión entendido como exceso de pasado, estrés entendido como exceso de presente y ansiedad entendida como exceso de futuro. Nuestro tema de hoy a propósito de la salud mental lo he titulado, para quienes puedan tenerlo presente y quieran tenerlo presente en adelante, lo he titulado como Esaú y Jacob, una historia del pasado para nuestro presente y nuestro futuro. Lo reitero, Esaú y Jacob, una historia del pasado para nuestro presente y nuestro futuro. Muy bien, la historia de estos 2 hermanos nos va a permitir comprender la perspectiva bíblica acerca de cómo el pasado, el presente y el futuro para cualquiera de nosotros puede llegar a convertirse en depresión, estrés o ansiedad. Y la idea es que la claridad de los principios que vamos a desarrollar nos permita a todos abordar estos 3 momentos de nuestras vidas, porque como lo decía hace un momento, aún como creyentes no estamos exentos de caer en ansiedad, en estrés o depresión. Dependerá de la claridad de los principios que hoy desarrollemos, el no caer, o quizás, si en estos momentos hay alguno en un estado como estos, reflexionar y poder delante de Dios presentar su situación a fin de que Él pueda ministrarle. La Biblia, en el capítulo 25 de Génesis, nos permite comprender ampliamente esta perspectiva que vamos a desarrollar.
Recordemos que en este capítulo se describe cómo Abraham muere a los 165 años de edad. Y contando con buena salud, nos describe la Biblia. Cuando muere Abraham, sucede algo y es que Dios bendice a Isaac, su hijo, quien sobre los 40 años se casa con Rebeca. Pero al momento de casarse con Rebeca, resulta que se dan cuenta que que Rebeca no puede tener hijos, es estéril, lo cual le significa a Isaac una motivación por la cual orarle a Dios. Efectivamente le ora a Dios, Dios responde a esta oración. Rebeca queda embarazada y queda embarazada no solo de un niño, sino de 2 niños. Así las cosas, pasa el tiempo, Jacob y Esaú llegan al matrimonio de Isaac cuando él tenía ya 70 años. Los niños crecen con las diferencias apenas naturales de carácter, temperamento que pueda tener cualquier niño, o sí, en este caso estos 2 hermanos, con claras diferencias, pero en un hogar donde muy seguramente no faltaba nada. Recordemos que Dios había bendecido enormemente a Abraham y Abraham en consecuencia había dejado una herencia importante a Isaac. Podríamos decir entonces que esta familia, la familia de Isaac, al tener o al recibir estos 2 hijos, pues no tuvo mayor inconveniente alrededor de bienes o de necesidades que pudieran tener. Es decir, muy seguramente todas estaban resueltas. Pero cuando ya estos 2 hermanos eran mayores, nos encontramos este pasaje, que es el que vamos a referenciar para el desarrollo de nuestro tema, que está en Génesis capítulo 25, en los versículos del 29 al 33. Ya los he escuchado antes, pero la perspectiva, repito, que vamos a desarrollar te va a permitir tener otro aprendizaje más frente a este pasaje. Entonces, Génesis 25, 29, 33, ya están adultos los hermanos, nos dice: un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. De la primogenitura le hablaba Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Recordemos, el derecho de primogenitura era considerado como una propiedad exclusiva del primer hijo en el matrimonio, y este derecho estaba relacionado con ser jefe de la familia, ser jefe de la tribu donde estuvieran, y también había un asunto relacionado con bienes materiales, pero dijéramos que estaba en el mismo nivel de importancia este asunto de heredar bienes materiales como también heredar una posición de distinción en medio de la familia. Y podemos encontrarlo, si desearan luego validar esta interpretación, en Deuteronomio capítulo 21, verso 17, la distinción que hay acerca del privilegio de quien recibe la primogenitura. Pero aquí quisiera centrar la atención de todos sobre lo siguiente, y es: ¿cómo llega Jacob a ofrecer un intercambio tan desequilibrado? ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien ofrecer un plato, una cena, frente a una primogenitura? Este es el punto que quisiera invitarlos a reflexionar y pensar, porque tiene que ver mucho con nosotros en el hoy. Pero también hay otra parte, y es: ¿cómo Esaú acepta un trato tan desproporcionado? Así como Jacob concibió algo que no tiene mucho sentido por el desequilibrio que hay entre una cosa entregada y otra recibida, también hay que centrar la atención en cuanto a cómo Esaú acepta entregar una primogenitura por una cena. Creería que podemos estar de acuerdo en que esta no fue una transacción en un acto desprevenido. Es decir, a Jacob no se le pudo haber ocurrido de la nada hacer un trato como estos. Y por otro lado, a Esaú tampoco se le pudo haber ocurrido de la nada entregar algo que era reconocido y en lo que incluso seguramente su papá le había hablado. Esto entonces resultaría absurdo creer que fuera posible que ese intercambio se dio con un acto desprevenido. Hay que entender más bien que todo lo que allí sucedió realmente tenía unos antecedentes en el corazón y la mente de Jacob, y antecedentes, por supuesto, en el corazón y la mente de Esaú. Y muy seguramente las circunstancias relacionadas con sus padres, con el entorno, tuvieron que ver
frente a cómo terminaron ellos llegando a este punto. Jacob, por su parte, debía tener claridad desde antes sus deseos de primogenitura como el futuro ideal, como si esto lo logro, mi vida cambia. Y por otro lado, Esaú tenía entonces también que tener algo muy claro. Lo importante es el hoy, el mañana no. Lo más importante para mí, probablemente pensaba Esaú, o por lo menos desde lo que encontramos, nos atrevemos a presentarlo de esta forma. Para Esaú lo más importante era el presente y el futuro no le importaba. Dos hermanos, una misma familia, un referente de obediencia que era Isaac, pero dos interpretaciones muy distintas. Entonces, para Jacob el futuro era su obsesión y para Esaú su obsesión era el presente. Aquí es donde espero ya tú te puedas ir conectando frente a cómo una historia del pasado se conecta con nuestro presente y con nuestro futuro. Tres grandes aprendizajes quisiera compartir con ustedes esta noche sobre este pasaje que acabamos de leer e interpretar de esta manera. El primero de ellos tiene que ver con un pasado en común, bien sea bueno o malo, condiciones familiares estables o no, conocimiento acerca de la voluntad de Dios para con mi familia y conmigo, no son suficientes para llevar una vida apropiada delante de Dios. Todo lo bueno que haya pasado antes, todo el ejemplo que haya recibido o aún todo lo malo que haya pasado, no es suficiente para que en el hoy, en el presente, tengamos una relación apropiada con Dios. Ahora, ¿cómo esta historia nos ayuda a llegar a este punto? Jacob y Esaú contaron con las condiciones esenciales para llevar una forma de vida apropiada. Y cuando decimos contamos con las condiciones nos referimos a que muy seguramente, como lo decíamos ahora, no les faltó nada. No les faltó nada por lo que había sido esa herencia que Isaac había recibido de Abraham, su padre. Ellos incluso tuvieron que ser testigos directos en más de una ocasión del cumplimiento de los mandatos del Señor. Recordemos que Isaac fue testigo presencial de lo que significaba la obediencia de Abraham, su padre, cuando lo llevó a un sacrificio. De manera que cuando pensamos en esto, muy seguramente Isaac en más de una ocasión le contó a sus hijos sobre la importancia que tenía la obediencia. Pero no solamente esto, hay que decir que probablemente también en más de una ocasión Isaac y Rebeca le contaron a estos dos hermanos acerca del tiempo en el cual ella era estéril, oraron a Dios y Dios respondió y ellos estaban ahí presentes a cuenta de la respuesta de una oración que sus padres habían tenido. Pero incluso hay que decir que más adelante, en el capítulo 26, se nos describe cómo Dios mismo había confirmado la bendición sobre Isaac que le había dado antes a Abraham. Todo esto hay que tenerlo en cuenta como el entorno en medio del cual estos dos hermanos crecieron. Pero sin embargo, todo esto no fue objeto o referente en los pensamientos de estos dos hermanos para actuar de una forma apropiada. Por el contrario, las decisiones que tomaron estos dos hermanos fueron por completo contrarias a los principios y verdades que recibieron de la mano de su padre Isaac. Incluso no solamente lo que recibieron por la verbalización que probablemente él hizo, sino por el ejemplo de vida que seguramente Isaac les dio. Pero no fue suficiente. Una aplicación práctica entonces para que consideremos todos esta noche es entender que aún recibiendo todo lo que hoy tenemos por la misericordia de Dios, y me estoy refiriendo a asuntos como el techo, el alimento, salud, ejemplo de vida de nuestros padres, quizás de alguien cercano, porque algunos pensarán, yo no he recibido ejemplo de mis padres, así que esa no sería mi situación. Pero probablemente sí has tenido personas cerca de las cuales cuando lo observas te das cuenta que ha llevado una vida recta y que efectivamente Dios ha mostrado su bondad en esa vida. Entonces, todo esto hay que decir que no es suficiente cuando nuestra naturaleza e inclinación por ir detrás de nuestros deseos nos lleva a tomar decisiones muy en primera persona. Yo deseo, yo quiero, es lo que yo anhelo. Incluso hasta llegar a encontrarnos en contra de la voluntad de Dios, como de hecho fue lo que pasó en la vida de estos dos hermanos. Jacob hizo un trato, decíamos, desproporcionado, pero Esaú aceptó un trato que no tenía ninguna razón de ser después de todo lo que había sido esa experiencia de vida previa que habían tenido de la mano de su padre y de su madre. Al respecto, es bueno citar lo que la palabra misma nos señala en ese sentido
sobre quienes en este presente, muy basados por asuntos del pasado, puedan estar tomando decisiones. En Santiago, en el capítulo 4, en los versos del 3 al 15 encontramos: ahora escuchen esto, ustedes dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este pasaje en particular quisiera invitarte a que ojalá lo pudieras tener muy presente para lo que refiere tu pasado. El pasado no determina tu circunstancia del hoy. Solo una experiencia real, verdadera, genuina y constante con Dios es la que empieza a convertirse en determinante de nuestro presente y nuestro futuro. De hecho, Isaías capítulo 42, verso 9 nos dice: las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Esto es muy importante porque nuestra interpretación entonces está basada en lo que la palabra misma está diciendo. Ya no solo en la interpretación de lo que fue o lo que fueron estas decisiones equívocas en este momento de la vida de Jacob y Esaú, sino estamos viendo cómo la palabra misma en Santiago y en Isaías, en capítulos distintos, nos muestra lo que debiéramos considerar. Entonces, pensar en exceso sobre asuntos del pasado trae depresión o frecuente tristeza. Siendo yo creyente, porque ese es el enfoque que hoy quisiéramos considerar. Estos no son los asuntos que puedan estarle ocupando solamente a ese 93% de la población del mundo, como lo referíamos en principio según la Organización Mundial de la Salud. Estos son los asuntos que a nosotros como creyentes hoy nos pueden estar afectando aún a pesar de haber recibido al Señor y tener una relación con Él. Entonces, ¿por qué estos asuntos del pasado traen depresión o frecuente tristeza como creyente? Porque hacerlo es ir en contra de una verdad bíblica, como ahora lo veníamos desarrollando. Dios me da la oportunidad de aceptar o no los principios y verdades que aquí hemos compartido. No son las buenas circunstancias las que determinan mi presente. No son las buenas circunstancias del pasado, pero tampoco son las malas. Y por el contrario, cuando esas circunstancias llegan a mi vida y dejo que tomen el control, el tiempo, y me quedo muy concentrado con ellas, entonces es muy posible que aún como creyente esté en un estado de depresión o de profunda tristeza. Muy bien, ese es el primer aprendizaje. Ahora, el segundo aprendizaje tiene que ver con el disfrute de aquello que deseo hoy. La actitud que decíamos hace un rato motivó la decisión de Esaú. Este es un asunto muy común, por cierto. El no tener que esperar. No es nada nuevo, pero hay que decir que a través de los medios hoy se ha exacerbado, se ha profundizado el deseo del placer presente, no tener que esperar. Hay muchas campañas publicitarias o conversaciones incluso que podemos tener con distintas personas que nos llevan a disfrutar hoy. ¿Por qué esperar cuando lo puedo hacer hoy? Y este es un pensamiento que tiene un costo bastante alto. Esaú tenía tanto interés en el presente y los placeres que hoy mismo se podían obtener en ese momento para él, que pasó por alto todo cuanto su padre le había mostrado como preferencia a cuenta de ser el hijo primogénito. De hecho, en el capítulo 27, Isaac, precisamente cuando ya había pasado esta venta de la primogenitura, Isaac llama a su hijo Esaú para reiterar lo que él entendía que debía recibir. Pero Esaú había menospreciado todo esto a cuenta de acceder al placer inmediato de una cena. Esaú creció probablemente deleitándose en los muchos beneficios que le significaba ser el hijo primogénito de Isaac. Y mientras lo veía, seguramente veía las funciones que su papá tenía como el responsable y el sacerdote de su casa. Pues estaba disfrutando de las bendiciones de su hogar, las provisiones no faltaban. De joven, sin embargo, Esaú había elegido una vida distinta.
Este capítulo nos describe que él había elegido el camino de ser cazador. Probablemente una vida con mayor aventura, una vida con muchos riesgos, que comparado con la idea de quedarse en casa, muy seguramente no era muy atractivo para él. Ahora, hay que entender que quedarse en casa, a diferencia de estar cazando, tenía muchas responsabilidades, algunas de ellas quizás labrar la tierra, presentar ofrendas al Señor. Esta era la vida que él había visto de su padre. Esto muy distinto a recorrer montes, desiertos, ir tras la caza de algún animal. Era algo mucho más emocionante, probablemente. Aquí ya puedes pensar en que alguno, desde el lugar donde está, tiene sueños relacionados con viajar por todo el mundo, conocer, lo cual no tiene nada de malo, pero hay que entender también en el lugar donde estoy qué puedo hacer hoy, incluso tan emocionante, pero dentro de los planes y propósitos que Dios pueda tener para mi vida. Dos extremos de vida estaban al frente de Esaú: una vida religiosa, una vida en la cual había muchas exigencias espirituales, compromisos, el rol de sacerdote como familia, era lo que veía en cabeza de su padre, y por otro lado estaba una vida de complacencia, una vida con plena libertad para lo que deseara, no necesariamente lo correcto. Deseo ir a cazar y estar quizás 2 o 3 días sin la complicación o la preocupación de qué hay que hacer en casa. Quizás estos eran pensamientos que acompañaban a Esaú. ¿Se parece en algo esto a nuestra historia de hoy? Yo quiero, Señor, hoy y lo quiero pronto. ¿Has tenido quizás o hemos tenido pensamientos como esos en nuestro pasado? Pensar en exceso sobre los asuntos del presente y lo que deseo disfrutar hoy me puede llevar a experimentar estrés en medio de mi relación con Dios y con los demás. Y cuando estoy bajo un resultado o bajo una emoción de estrés permanente por aquello que yo deseo tener en control, yo decido, yo me lo merezco, ya he esperado demasiado, es hora de actuar. Estar bajo este estado puede significar ir en contra de un principio bíblico, pasarlo por alto incluso sin darme cuenta, como el caso de Esaú, quien vendió un futuro prometido, un futuro que no podía ver, por un presente que podía disfrutar ya. Isaías, en el capítulo 5, en los versos del 11 al 13 y también el 15 nos dice: hay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes. Entiéndase ese momento del presente en el que estamos hablando ahora. Que quedan hasta muy tarde embriagándose con vino. En sus banquetes hay vino y arpas, liras, tambores y flautas, pero no se fijan en los hechos del Señor. Entiéndase ese futuro que estábamos ahora describiendo que Dios tenía para Esaú. No se fijan en los hechos del Señor ni tienen en cuenta las obras de sus manos. Por eso mi pueblo será exiliado porque no me conoce. Sus nobles perecerán de hambre y la multitud se morirá de sed. En el verso 15 encontramos: el hombre será humillado, la humanidad doblegada y abatidos sus ojos altivos. ¿Cuándo sucederá esto en el corazón y en la vida del hombre? Cuando, llevados por ese deseo de lo que yo quiero en el presente, paso por alto los principios que Dios ya tiene establecidos para mí. ¿Qué principio adoptar entonces frente a mis deseos no cumplidos en el presente? Porque algunos podrán pensar, pero bueno, ¿qué hago? Es que llevo muchos años esperando y siento que ya debo actuar. Es probable, porque también la palabra nos enseña que hay un momento para orar, pero también hay un momento para actuar. Pero en referencia a lo que hoy en este contexto refiere, pudieras considerar, lo encontramos en Salmos 37, en los versículos del 7 al 9, que nos dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Verso 8. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero aquí viene la clave: pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. ¿Qué podemos entender sobre esta promesa, en particular heredar la tierra? Cualquier cosa material que el Señor tenga preparada para ti. Que tenga preparada para ti, que incluso puede contener parte de tus sueños, pero no necesariamente todos tus sueños. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, lo que esta palabra nos está diciendo es que debemos esperar en el Señor. Porque aquello que estemos pidiendo
si concederlo por parte de Dios para nosotros va a significar quitar la primera posición que Él debe tener en nuestras vidas, muy seguramente no va a llegar. De manera que es necesario crecer y madurar en nuestra relación para entender cómo esos deseos del presente pueden estar afectando nuestra relación con Dios. Vámonos entonces con el tercer aprendizaje. El exceso de futuro se convierte en ansiedad o preocupación. Y resultante de la ansiedad también llegan decisiones bajo ese estado de emoción que violenta o puede llegar a violentar principios bíblicos. Jacob tenía tanto interés en la primogenitura que agradar a Dios no fue su prioridad. Utilizó todos los medios necesarios para lograr su propósito. Aprovechamiento de su hermano, confabulación con su madre, determinación para engañar. Jacob tenía en mente su primogenitura y estaba tan determinado, entendiendo y creyendo que ese futuro era el mejor para él, que no pensó sobre lo que significaría actuar en contra de esos principios bíblicos que su padre le había enseñado. Quizás debía recordar de pequeño los momentos en el que su padre le había explicado junto a su hermano sobre la primogenitura y el derecho que tenía Esaú por ser el mayor. Mientras crecía, seguramente comprendió que la primogenitura era mucho más que bienes. Probablemente él tenía en mente todo esto de la importancia y relevancia que tenía o desarrollaba su padre Isaac en medio de la tribu donde estaba. Aquí podemos interpretar muchas cosas, pero es bueno interpretarlas porque, como lo decíamos una vez iniciamos, a Jacob no se le pudo ocurrir de un momento a otro hacer semejante propuesta como la que efectivamente hizo. Él realmente estaba muy motivado por lo que pudiera ser ese futuro. Por otro lado, Rebeca, su madre, muy seguramente le recordaba constantemente, habilidad que tienen algunas personas, las palabras del ángel cuando ella estaba embarazada, que están en Génesis 25-23. Recordemos que Isaac había orado a Dios, un ángel había llegado a responder su oración y lo que uno podría pensar es que Rebeca muy seguramente le compartió a Jacob lo que el ángel le había dicho. ¿Qué le había dicho? Está en el verso 23, dice, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Ella tenía muy clara la diferencia de caracteres que existían entre uno y otro. Y quizás entonces también ella tenía cierto temor en relación a que de pronto Isaac pasara por alto esta voluntad divina y de pronto se lo había hecho ver a su hijo, que era probable que el padre se lo olvidara. De manera que por esto quizás Jacob se obsesionó demasiado con todo este asunto. Una batalla muy grande debió librarse en la mente de Jacob desde niño. Sus anhelos alimentados por las palabras de su madre, una voluntad divina, sus deseos quizás por la relevancia e importancia que veía de lo que hacía su padre. Todo esto quizás se convirtió en una obsesión bastante alta. De manera que esta obsesión lo llevaría a hacer lo que fuera necesario para obtener lo que él entendía que ya merecía. Hay que decir que en este entonces Jacob no tenía todavía una experiencia directa con Dios. La Biblia misma nos permite conocer que mucho más adelante es cuando realmente Jacob se encuentra con el Señor. De manera que en este tiempo es claro que él no tenía una relación cercana con Dios. Y por lo tanto, Esaú le representaba un obstáculo. ¿Un obstáculo para qué? Para lo que él entendía que le pertenecía y que habría que hacer lo necesario para obtenerlo. Una aplicación práctica para nosotros hoy es comprender que ya existe un plan de largo plazo para nuestras vidas y este plan está definido por Dios. No está definido por lo que nosotros creamos, entendamos, está definido por Dios. Y esta descripción la encontramos en Jeremías 29:11, que en muchas ocasiones hemos compartido aquí y que es bueno recordar. Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, si Dios tiene esos planes, ¿por qué afanarnos a punto de pasar por alto principios? Debiéramos más bien esforzarnos en alinear nuestros sueños, metas y propósitos con los planes de Dios para nuestras vidas. Como por ejemplo, dones, talentos y habilidades que no solamente pueden responder a intereses personales, como desafortunadamente muchas veces nos movemos por ellos. Quiero aprender esto, quiero hacer esto, quiero ganarme esto porque quiero viajar, quiero disfrutar y quiero hacer. No debieran solo esos dones y talentos ser pensados y puestos a disposición solo mía, cuando lo que hemos aprendido en distintas ocasiones es
que también debo darme a otros. Al respecto, Proverbios 16:3 nos dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Recordemos que estamos llamados a darnos a otros. De manera que pensar egoístamente en aquello que me place, aquello que deseo, muy seguramente no te va a permitir, ni me va a permitir a mí alinearme con la voluntad y el propósito que Dios tiene para mi vida. Pensar en exceso sobre los asuntos de futuro no traerá más que ansiedad a la vida del creyente. Al respecto, Lucas 12:25 también nos confirma: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Por más de que construyamos, pensamos, creamos, Lucas nos está advirtiendo que no va a ser esto lo que nos agregue en mayor medida a nuestras vidas. Muy bien, desarrollamos hasta ahora 3 momentos en la vida de Jacob y Esaú. Una historia del pasado para nuestro presente y para nuestro futuro. Y hemos tomado 3 aprendizajes claves para nuestras vidas. El primero de ellos: nuestro pasado no determina nuestro presente. Solo una experiencia de relación directa con Dios hoy se convierte en un determinante de nuestro modo de vivir. Un exceso de pasado puede más bien traer depresión o constante tristeza a la vida del creyente. Isaías 42:9, lo leíamos: las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes de que sucedan. Segundo aprendizaje: ocuparnos demasiado en el presente al punto de privilegiar la autocomplacencia nos puede llevar al estrés y desde ahí pasar por alto nuestros principios bíblicos a la hora de tomar decisiones. Y leíamos el Salmo 37, del 7 al 9, que nos dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Y tercer aprendizaje clave: pensar en el exceso sobre el futuro no traerá más que ansiedad, y tal situación resulta contraria a las verdades y principios bíblicos que ampliamente la Biblia tiene para nuestras vidas y que los hemos reconocido antes. Y Proverbios 16:3 también nos recuerda: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Muy bien, 3 aprendizajes claves que queríamos compartir con ustedes esta noche y que quisiéramos motivarlos ahora a que pudieran ser estos aprendizajes objeto de reflexión, de discernimiento, para poder presentar lo que hasta ahora ha sido esta manera en la que hemos venido desarrollando, llevando nuestras vidas. Pero antes de entrar en oración, quisiera compartirles un pasaje que siento recoge muy bien el punto exacto de oración delante de Dios con relación a cualquiera de estos 3 momentos que puedas estar atravesando o que quizás identifiques que se pueda estar presentando en tu vida, o por qué no, se puede estar presentando en la vida de otro, y que tal vez Dios pueda permitirte recibir este mensaje de hoy para que lo compartas con él. Este pasaje lo encontramos en Proverbios, el capítulo 30, en los versos del 7 al 9, que nos dice: el salmista ora a Dios y le pide: solo 2 cosas te pido, Señor, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir: ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Dios conoce muy bien tu corazón y el mío, y sabe por la circunstancia que puedas estar pasando hoy. Como lo decíamos, todo este asunto de la pandemia nos ha afectado, nos afectó en el pasado, pero nos sigue afectando en el presente. Y la idea es que con el grado de conciencia que hoy puedas tener sobre el tema que hemos desarrollado, puedas orar al Señor. Y te invito a que lo hagamos ahora. Padre, yo te doy gracias por permitirnos a través de tu palabra encontrar un sentido tan práctico, tan alto como el que hemos visto. Esta historia del pasado de Esaú y de Jacob, hoy podemos decir, Señor, que está ahí para ministrar nuestro presente y nuestro futuro. Gracias por permitirnos entender este mensaje de una forma clara, de una forma sencilla, Señor, porque en Esaú y en Jacob hay mucho de lo que hoy nosotros estamos viviendo.
Padre, gracias por permitirnos tener ocasión de reflexionar delante de ti a través de tu palabra. Es tu palabra la que puede ministrar la vida del que está dispuesto y nosotros estamos dispuestos, Señor. Yo quiero pedirte en particular por mis hermanos quienes hoy escuchan este mensaje y quienes en esta oración puedan sentirse directamente afectados y reconociendo que algo de lo que aquí hemos compartido tiene que ver con sus vidas. Yo te pido porque puedas tú, Señor, mostrarnos ese siguiente paso a dar. Te bendecimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, ese era el mensaje que teníamos para ustedes esta noche y de verdad doy gracias a Dios por poderlo compartir y que ojalá haya sido de ministración para tu vida y para la vida de aquellas personas que estén cercanas a ti. Muchos son de la casa, se congregan en nuestra iglesia o se congregan en otra iglesia y están viendo este mensaje, pero quizás hay otros que por primera vez escuchan un mensaje como estos con un fundamento bíblico. Para ellos quisiera hacerles una invitación. Y esa invitación tiene que ver con, a partir de hoy, si este mensaje te ha logrado inquietar, que pudieras pensar en cómo intentar llevar una vida distinta, cómo llevar una vida que pudiera ser de bendición para otros, de bendición para ti y por supuesto agradable a Dios. Para hacerlo realmente no es muy difícil. Para hacerlo solo requieres disposición y humildad de tu corazón. ¿Disposición y humildad para qué? Para aceptar lo que la Biblia nos señala y nos dice al respecto de cómo iniciar una nueva relación con Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Que iniciarlo requiere solamente primero reconocer que he llevado una vida desagradable, una vida en la que he tomado decisiones equívocas, en las que he pecado, pero también entender que en medio de ese pecado he estado apartado de Dios. Pero al estar apartado de Él estableció un plan para mí y era enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo a fin de que quienes pudiéramos reconocer lo que la Biblia describe a través de Él, entendiéramos que Él nos dejó un legado para llevar una vida distinta. Y en consecuencia la Biblia nos enseña que aquellos que reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios, quien vino a morir en la cruz, a quienes lo reconocen y piden perdón por sus pecados, Dios les perdona y les da la oportunidad de ser hijos de Dios. Yo quisiera invitarte, si es tu caso, si hoy es primera vez que escuchas un mensaje como estos, quisiera invitarte a que hicieras una oración sencilla, en la que yo puedo guiarte para que lo tengas presente, una oración en la que simplemente le puedas decir, Señor, yo hoy acepto y reconozco que he pecado, reconozco que he llevado una vida en desobediencia, pero también hoy entiendo que tu Hijo Jesús vino a morir en este mundo en una cruz a fin de perdonar mis pecados y salvarme. Yo hoy, Señor, decido aceptarte a ti, Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Ayúdame a cambiar lo que en mis fuerzas no he podido cambiar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, si hiciste esta oración así de sencilla como la acabas de escuchar, debes entender que a partir de hoy se da un giro distinto en tu vida. Hoy empieza una vida espiritual nueva para ti y nos gustaría, si es tu caso, que pudieras escribirnos al correo que va a aparecer en la pantalla para que nos cuentes acerca de la decisión que tomaste y de paso también podamos nosotros contarte acerca de los distintos servicios que tiene la iglesia, de manera que si lo deseas, además de escuchar estos mensajes en nuestro canal, puedas tener la oportunidad de acceder a distintos cursos, todos virtuales desde tu casa en la comodidad, pero también puedas congregarte en algunos grupos que están generados con el fin de irnos más allá de solamente un mensaje para que puedas crecer espiritualmente y quizás puedas seguir aprendiendo como lo hiciste el día de hoy.